Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Gargiulo y voy a hablar de genética en ELA. Yo soy neuróloga e investigadora adjunta del CONICET. ¿Te puedo pasar? Como ustedes saben, la ELA es una enfermedad que en sus criterios diagnósticos implica la degeneración de la motoneurona superior e inferior, como ven en el gráfico a su derecha. Y se ha descubierto que una proteína que controla el splicing del ARN mensajero, que es la TDP43, que normalmente estaría en el núcleo de las motoneuronas, se trasloca al citoplasma, como ven en el gráfico, en la figura de la izquierda, y se agrega en el citoplasma. Y esto sucede en el 97% de las células, más allá de si son esporádicas o familiares. Esta es una línea de tiempo de los últimos 150 años, desde que se describió hasta la actualidad. Y ahí ven que el primer gen en ser descrito fue el gen SOD1 en los 90, a principios de los 90, que dio lugar a la aparición del modelo, la creación del modelo transgénico SOD1, que es un modelo por alto número de copias, lo cual nos señala que tienen que, al aumentar el número de copias del gen, su patogenia se basa en la ganancia de función tóxica, y no que es un gen que si se lo sacan al ratón no va a tener ELA. Entonces, esto de que es un mutante transgénico con alto número de copias nos hace pensar en el mecanismo de ganancia de función tóxica, y no que la patogenia es por pérdida de función, con lo cual también nos lleva a darnos cuenta que la terapéutica va a pasar por el silenciamiento de ese gen. A partir del 2008-2010, que vinieron las técnicas de secuenciación de nueva generación, se descubren muchos genes más. Ahí les muestro algunos de ellos. Y ya en el 2023, como ven ahí, hay aprobada el primer oligonucleótido antisentido dirigido al primer gen en ser descrito, que es el SOD1, de la superóxido dismutasa 1. Y en el 2024 se está inaugurando la era del silenciamiento y están empezando a haber protocolos nuevos de distintos mecanismos de terapia de silenciamiento. Es decir, que la genética en ELA es una genética compleja, porque habría una contribución de genes, tanto de genes como de ambiente, como ven en este gráfico. Los genes que son de herencia más monogénica, raros en la población general, de alta penetrancia, alta recurrencia, son los que están más pegados a los casos de la familiar que uno conoce, que son solo el 10% de las células. Ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero SOD1 es el ejemplo, igual que FUS, de una herencia lo más parecido a lo monogénico mendeliano que conocemos. De ahí en adelante, la contribución genética es mucho más compleja, siendo más bien lo que se llama oligogénica, que sería que un pool de algunos genes de baja frecuencia y de variable penetrancia parecerían estar influyendo en la susceptibilidad, por ejemplo, o en aumentar la sobrevida, como que son genes que en bloque influyen sobre la enfermedad, y si no, una contribución más floja todavía es la herencia poligénica, donde se habla de que muchos genes, sumado a un ambiente favorable, que en el caso de la ELA hay cuestiones ambientales que se vieron vinculadas
a la ELA, estos genes que quizás son variantes más comunes en la población general, bueno, más difíciles de vincular a la enfermedad cuando es de origen familiar. Y eso se acerca más a lo que conocemos como ELA esporádica, que son el 90% de los casos. Pero una ELA esporádica puede tener un gen monogénico, sí, eso también puede pasar. Así que esto es como un lindo pantallazo que nos demuestra la complejidad. En el 2015 se describieron un intento de criterios de ELA familiar para decir, bueno, ¿cuándo llamo una ELA familiar? Y, en forma definida cuando tiene 2 o más familiares de primero o segundo grado con ELA, o 1 o más familiares con ELA y un gen positivo. Si ya tiene un gen positivo vinculado a la ELA y tiene ELA, con uno solo alcanza. Hoy en día la clasificación ELA familiar, ELA esporádica, está como casi diría en desuso porque, ya les digo, se vio que hay formas esporádicas que tienen mutaciones genéticas, con lo cual no es tan estricta como esto. Este gráfico demuestra lo que les decía del crecimiento exponencial de genes, que la curva se hace exponencial a partir del, si ven bien, 2008, 2010, cuando las técnicas de secuenciación se volvieron más masivas y de nueva generación, como el exoma, ya más recientemente el genoma completo, y también en el 2010 se describe la técnica repetitiva de PCR para detectar expansiones. Por eso en el 2011 se descubre la expansión en el intrón 1 de hexanucleótidos de C9orf72, 2011. Así que bueno, a partir de ahí esto ha sido un gran crecimiento y los distintos colores muestran cuántos datos que avalen estas mutaciones tenemos publicados. Hay algunas mutaciones, como ven ahí el SOD1 en el 94, al principio de los 90, que es color verde porque tiene amplia data que lo replica, pero otros genes que necesitan más datos que lo repliquen. Bien. Es decir, que a modo de resumen, y para ponerlo en una sola diapositiva, las variantes patogénicas en ELA son missense o no sinónimas, que significa que suelen ser mutaciones puntuales donde un nucleótido cambia, que hace que el codón codifique a un aminoácido diferente del que debería incluirse en la proteína. O sea que suelen ser mutaciones no sinónimas o missense. Y mutaciones puntuales. La mayoría suele ser autosómico dominante, aunque hay casos de herencia recesiva y ligada al X, pero la mayoría es autosómico dominante, es decir, tiene que estar en heterocigosis. La contribución de los genes en la ELA, esto es mirado de otra manera, es en el 70% de la ELA familiar y en el 10% de la ELA esporádica, o sea que las esporádicas pueden tener mutaciones también. Y en general, como les expliqué al principio, son por ganancia de función tóxica de la proteína. Y las tecnologías para estudios moleculares van desde la secuenciación Sanger, que secuencia el gen completo, que es laboriosa, es más costosa y que, digamos, lo hace de a uno los genes, o ya directamente por secuenciación de última generación, de nueva generación, están los paneles de genes, el exoma o el genoma completo. Y una técnica separada que es diferente a la anterior es la de Repeat Prime PCR o PCR repetitiva, que son métodos para detectar expansiones, como lo que les decía de C9orf72. Y lo que ven ahí al costado derecho es una página que se llama ALSOD, una de las primeras en
en donde se pueden reportar todos los genes vinculados a la ELA, y ellos lo clasifican según si es un gen definitivamente asociado a la ELA, un modificador clínico, si hay evidencia fuerte, si la evidencia es moderada o si la evidencia es dificultosa o si no está asignada un vínculo de ese gen con la ELA. Entonces, de algún modo ven que es muy complejo. Los genes definitivamente asociados a la ELA tendrían más una transmisión más monogénica que los demás. Por ejemplo, junté casos de Argentina y Uruguay que fui estudiando a lo largo de los años, 22 casos que dieron positivos, los dividí en ELA familiar o esporádica. Por supuesto hay más ELAs familiares, el 64% eran ELAs familiares, porque uno tiende a estudiarlas más que las esporádicas. Y dentro de las familiares los más frecuentes fueron C9orf72 y SOD1, un poco de acuerdo a la literatura, y en las formas esporádicas, SOD1 también se vio bastante representado, igual que TDP43 y FUS. Entonces, algo que me preguntan mucho es ¿cómo se piden los estudios genéticos? Bueno, se puede pedir. El combo completo, digo yo, es pedir un panel ELA por NGS, por Next Generation Sequencing, por secuenciación de nueva generación, que en el panel están incluidos todos los genes que ustedes ven acá, que son los genes asociados a la ELA, ahí es donde dice panel ELA. No es exoma, exoma es todos los exones, y tampoco es genoma, que el genoma es todo completo, exones e intrones. Entonces se puede pedir, que incluso se hace en el país, panel ELA por NGS, RP-PCR para C9orf72, las repeticiones de hexanucleótidos, y para repeticiones de trinucleótidos de ataxina 2. Ataxina 2 puede estar expandida en un rango intermedio entre 27 y 33, que eso sería un factor de riesgo para ELA. Arriba de 33 o 34, no recuerdo exacto el punto de corte, ya habla de la SCA2, la atrofia espinocerebrosa tipo 2. Y por algunas experiencias que he tenido, se podría pedir una secuenciación completa del gen SOD1 o por Sanger o por genoma, ya que es el gen que tiene hoy un tratamiento específico. ¿Hay consenso que oriente el pedido? La verdad que sí, hasta no hace mucho no había nada, ahora habrían unas guías que ahora les voy a mencionar, no son latinoamericanas, entonces no están en contacto con nuestras necesidades y acceso a los estudios genéticos, con lo cual es como una guía de primer mundo, que quizás no aplica específicamente a cómo trabajamos nosotros, pero es una buena guía para basarse en lo que se vio en la evidencia. ¿Se le pide a todos los pacientes con ELA o solo a los familiares? Yo trato de pedírselo a todos los que tengan acceso, más hoy, desde que están surgiendo las terapias de silenciamiento, pero aún no es un estándar of care para todos. Vamos a ver qué dicen las guías. ¿Y para qué sería relevante? Como consejo genético familiar y preconcepcional también. Me ha pasado hijos de pacientes con ELA que están en edad reproductiva y que tienen esa inquietud. Pacientes con ELA que además tuvieron mutaciones positivas. Para pronóstico puede servir y para la terapéutica hoy por hoy. Estas son las guías que son publicadas en el 2023 y hay 3 recomendaciones que les quiero pasar como breves. Es muy largo el paper y muestra todo un trabajo muy minucioso de cómo llegaron al consenso. Y les quiero mostrar 3 recomendaciones. Uno, que ellos dicen que todas las personas con ELA deberían ser ofrecidos estudios genéticos a través de un panel que incluya como mínimo SOD1, C9orf72, FUS, TDP43, esos 4, y cualquier gen que la FDA apruebe como que la FDA le apruebe una terapia dirigida.
y también genes que en algún momento de la historia se vuelvan definitivamente asociados a la ELA, porque esto va cambiando con el tiempo y con los descubrimientos. Así que este sería el mínimo que ellos recomiendan. Segunda recomendación. Acá hablan más de las recomendaciones de laboratorio, de cómo pedir los estudios, en especial para estudiar en tejido, digamos, en sangre, o sea, en tejido no nervioso, la expansión de alelos de C9orf a través de los métodos que ellos sugieren acá. Southern Blot, el Repeat Prime PCR, pero ponen que metodológicamente habría que realizarlo en forma bidireccional por algunas cuestiones técnicas que menciona el paper. Otro que se llama Dual Mode o el Expansion Hunter, que es más moderno. El paper discute la parte más técnica de la metodología y es interesante que también en esto se baje línea para que todos unifiquemos la manera de estudiar C9orf72, que es una técnica bastante más engorrosa. Y dicen que los reportes deberían dar el número de repeticiones, el número, no si está expandido o no, que también deberían dar el número de repeticiones. Y tratar de marcar cuáles expansiones serían intermedias y a qué clasificación corresponde, si solo corresponde a riesgo, si es patogénico, y bueno, y eso siempre puede ir variando. Y después lo que no tenga que ver con las expansiones debería incluir el panel, exoma, genoma, más que secuenciar individualmente cada gen, y después arreglárselas con las clasificaciones y la asignación de patogenicidad de cada variante. Y la tercera recomendación que da este trabajo es que debería haber un consejo o una entrevista previa y otra posterior. En la previa, recolectando el pedigrí, discutiendo cuán heterogénea es esta enfermedad genéticamente, clínicamente, patrones de herencia, lo variables que son, hay de penetrancia, hay genes muy penetrantes como SOD1 y otros mucho menos como C9orf, mucho menos. Cómo se evalúa el riesgo de la herencia de personas vinculadas genéticamente a ese paciente. Bien, y ir adelantando que esto puede dar negativo, positivo o incierto, ir adelantando eso, que también hay limitaciones en la metodología. Y en el post-test, hablar de las variantes que arrojaron, si están vinculadas a alguna terapia aprobada para la ELA. Un dato muy interesante y muy importante remarcar, para aquellos con resultados negativos de todo el estudio genético, no implica que no tenga ELA. Muchos pacientes me dicen, bueno, si esto da todo negativo, entonces no tengo ELA, ¿no? Y hay que aclararles esto, yo diría antes y después, por un tema de expectativas, y ni siquiera excluye que sea una forma genética de ELA que dé negativo el panel, porque hay genes aún no descubiertos. Y que algunos resultados inciertos pueden implicar que esa variante no esté contribuyendo a la ELA, no significar más que eso. Y que hay que reevaluar periódicamente esos resultados a la luz de los nuevos métodos bioinformáticos de análisis de variantes. Así que esto todo hay que explicarlo. Bien, entonces como les dije, el gen SOD1, que está en el cromosoma 21, que tiene 5 exones, que tiene ese extremo 5' UTR, 3' UTR del otro lado, luego de clivaje de esos intrones terminan en un mensajero maduro, que es la secuencia codificante de la proteína, que es la que ven más abajo, que va desde el N-terminal hasta el carboxy-terminal y tiene 154 aminoácidos. Tienen los primeros 90 aminoácidos mayor conservación de secuencia, entonces se cree que
ahí las mutaciones serían un poco más deleterias. Y abajo ven una estructura secundaria que consiste en 8 láminas beta plegada y unos bucles o loops que son donde se une el zinc y otro loop electrostático que tienen que ver con la conformación más tridimensional, la estructura más terciaria, y la cuaternaria es que se forman 2 homodímeros. Y esta enzima es una dismutasa, es una enzima que despeja el estrés oxidativo y dismuta el anión superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Esa es su función normal. Está en todas las células, es muy ubicua. Hay formas citosólicas, formas incluso mitocondriales, como la manganeso SOD, pero esta es citosólica. Y este homodímero puede sufrir o mutaciones en la secuencia genética o modificaciones posttraduccionales de la wild type, de la proteína normal, que consisten en oxidación. Entonces se cree que, ya sea por la contribución genética como la contribución más ambiental, puede dar el mismo resultado, con lo cual hay teorías de que no solo causaría la ELA familiar, sino que podría estar vinculada a la ELA esporádica, porque cualquier modificación posttraduccional que la oxide también hace que se altere su conformación. Y este mal plegamiento, esta conformación alterada o esta inestabilidad en su estructura, que serían los rojos, hace que se segreguen en monómeros, que luego se agregan en agregados insolubles o que entren al retículo endoplásmico y esto derive en muerte celular neuronal. Y donde sea que mutemos al gen SOD1, en general da ELA. Eso es interesante de este gen. No da demencia frontotemporal, parkinsonismo, como pasa en otros genes que puede dar una expresividad muy, muy variable. En general da ELA, quizás da ELA de distintos fenotipos. La mayoría, diría yo, son de compromiso espinal y casi les diría más de los miembros inferiores, pero puede haber ELA de inicio vulvar SOD1 positivo. Es decir, que este gen está definitivamente asociado a la ELA. Recuerden, la transmisión es autosómico dominante. Hay 200 aproximadamente variantes descritas a la fecha actual, 200 variantes en el mismo gen. La penetrancia es alta, hasta el 90%, y es por ganancia de función tóxica, con lo cual dijimos que la terapia más adecuada es la de silenciamiento. Y hay 2 tipos de terapias de silenciamiento groseramente explicado, ¿no? Uno de primera generación, de simple hebra, que tiene que ver con la unión de este oligonucleótido al ARN mensajero, y esto conducirlo a ser degradado por la RNasa H1. Primero se une al mensajero en el núcleo y luego se unen las enzimas que degradan. Versus terapias de silenciamiento de segunda generación, más nuevas, que tienen que ver con ARN de interferencia, también se los llama small hairpin, small interfering RNA, y estos son de doble hebra, y van a degradar el ARN, pero en otro lugar y en otro punto, que es a través de la vía de los microRNA, que al unirse estimulan esta vía, que al unirse al complejo enzimático RISC, que es un complejo que inhibe la transcripción y traducción cada vez que hay un ARN de doble cadena, y esto sucede en el citoplasma, así que son 2 puntos diferentes de acción, y el de interferencia, que es de 2 cadenas, en general no se une al mensajero primero, sino al RISC. Bien, estas diferencias son importantes de tenerlas presentes. Acá ven en este gráfico el oligonucleótido antisentido del lado de la izquierda, que en general, acá lo muestran en el citoplasma, pero actúa en el núcleo uniéndose
al mensajero, incluso hay dudas si no se une al premensajero también, y llevándolo a la degradación a través del RNase-H1. Y de este lado están todos los pequeños de interferencia que van por la vía del microRNA, es una vía fisiológica que es inhibitoria, y reprimen la transcripción y luego la traducción proteica. Y ven ahí abajo, en el citoplasma, está el complejo RISC, que es este complejo inhibitorio. Bueno, estos son los dos métodos de silenciamiento. Y este es el tofersen. Esta es su secuencia. Son dos, en los extremos hay ARN, que es lo que ven en rosado, y en el centro hay una hebra de ADN. Esto fue aprobado, esta terapéutica, por la EMA en el 2022, por la FDA en el 2023, y se une próximo, ahí donde ven en la flechita, al exón 5, pasando el codón de finalización cercano a la 3' UTR. Acá lo ven mejor. Si este fuera el exón 4, este es el exón 5, acá hay un intrón, el intrón en el mensajero está preservado, pero luego se cliva para formar el ARN mensajero maduro y dejar a toda la región codificante desde el codón de iniciación, el que está acá en amarillo, hasta el codón de terminación, y el tofersen se uniría ahí al final. ¿Y qué demostró el tofersen en fase 3? Principalmente que disminuye el SOD1, la proteína SOD1 en el líquido cefalorraquídeo y los neurofilamentos de cadena liviana en plasma respecto a placebo. Y es la primera vez que una droga demuestra unión al blanco, que se está uniendo a donde se debe unir. Es la primera vez que se demuestra esto tan lineal. Eso fue lo más impactante para mi gusto. Y luego lo que se vio es que en la fase doble ciego a semana 28 se separan las curvas, el tofersen respecto al placebo, como ven acá, tofersen en rojo, placebo en azul. Esto en los progresores rápidos. Hay progresores rápidos y progresores lentos dentro de la mutación SOD1. Entonces esto es más evidente cuando buscan a los que progresan rápido, porque los que progresan muy lento pueden estar 12 años con la enfermedad y esto en 6 meses no se ve. Ellos necesitan muchos datos en poco tiempo, entonces ahí nos sirve más el progreso rápido para poder verlo. Ahora, lo que es el fenómeno que me parece que fue lo más convincente fue que cuando abren el ciego y le dan en la extensión de fase abierta, le dan tofersen a todos, los que habían empezado tempranamente con el tofersen, ahí se separan de los que empezaron en forma tardía. También con el corolario de cuanto más temprano, mejor. Y lo mismo pasa en la sobrevida, cuando tomo a los pacientes que empezaron tempranamente. Se separan las curvas. Con esto lo aprueban las dos agencias más importantes del mundo. Y todavía no está aprobado en nuestro país. Y si entran a clinicaltrials.gov, van a ver que está el tofersen como oligonucleótido antisentido que actúa a través de la RNase-H, como dijimos, que ya fue aprobado por la FDA, ya pasó por todas las fases, y hay otros más modernos que tienen más que ver con esta vía alternativa de doble hebra, que están reclutando muchos por invitación, porque ahora esto es una N tan pequeña respecto a toda la ELA que es complejo de reclutar, más habiendo una droga aprobada. Pero bueno, este es un mecanismo que tenemos que tener presente que es diferente. Y estos son algunos de mis interrogantes, que creo que todavía no tienen respuesta. ¿Cuál es el tiempo óptimo de intervención? ¿Existe un punto de no retorno a partir del cual ya no es útil tratar? ¿Se hacen descansos? ¿Cuándo se deja de indicar? ¿Hay pacientes excluidos de la terapia? Lo que puedo decir es que hay que discutir el riesgo-beneficio de una droga que se aplica por vía intratecal, mensual,
cuando el ritmo de progresión es muy lento. Los únicos efectos adversos que se vieron fueron algunas radiculitis, alguna mielitis aséptica, ¿no? más como químicas, irritativas por lo químico, pero no mucho más. Bien, ¿cómo sé que la variante es patogénica? Es otro gran interrogante. ¿Testeo a familiares? ¿Qué se hace con los familiares asintomáticos que testearon positivos? ¿Eh? Esto hoy no tenemos gran respuesta, pero hay un protocolo que está en curso, que es el Atlas, que a todos aquellos asintomáticos los están siguiendo en el tiempo para ver si hay marcadores que se elevan antes de la fenoconversión. Y en forma concreta, sí hay marcadores que se elevan, como el neurofilamento de cadena pesada se eleva hasta un año antes de la fenoconversión. Así que ahí veremos esos resultados, qué pasa cuando se aplica Tofersen tan precoz como al momento de la fenoconversión. Muy interesante toda esa área. ¿Cuál es la seguridad a largo plazo? ¿Qué pasa al silenciar SOD1? Igual el silenciamiento no es completo, no es al 100% y es dirigido intratecal, con lo cual no estaría sucediendo nada a nivel sistémico. Quizás sucede porque pasa del líquido cefalorraquídeo a sistémico, pero bueno, es una droga que no se administra por vía endovenosa, sino intratecal. Así que, ¿cuál es la seguridad a largo plazo? ¿Cómo decido cuál de las terapias disponibles es la correcta para mi paciente en particular? ¿Qué debo tomar en consideración para esto? Y esto en parte debido a que vamos a tener que empezar a mirar cuál es la variante puntual y si conviene usar un método, el de primera generación, o el otro, en base a cuál hace mejor target. Esto voy a mostrar algo en la charla, un ejemplo, en la charla que me toca dar en el CAN, para que vean cómo puede ponerse difícil la toma de decisiones para una medicación que, bueno, tiene sus costos por el hecho de que es intratecal mensual, ¿no? Hay que tener en cuenta. Pero también hay que tener presente que en algunos pacientes, cuando fueron agarrados muy tempranamente, SOD1 positivos, han frenado a tal nivel que incluso hay relatos de que han mejorado la escala. Esto no lo hemos visto nunca en ELA, una mejoría sostenida en la escala funcional. Bueno, aquí termino, les agradezco la atención y espero que les haya servido mucho.